Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 43. Mientras Shin y Mikoto charlaban, Hinata terminó su entrenamiento. Shin, ¿qué tal mi práctica de puño suave? Hinata corrió hacia Shin, mirándolo expectante. Hinata, tu puño suave es excelente. Dominas los 8 trigramas, 32 palmas. Creo que estás lista para empezar a aprender el arte del puño suave. 8 trigramas, 64 palmas. Shin elogió a Hinata al ver su mirada esperanzada. No la desanimaría. Cerca de allí, Mikoto se tapó la boca, intentando contener la risa. Ni siquiera había estado viendo el entrenamiento de Hinata. Había estado demasiado ocupado charlando con ella. Sin embargo, no dijo nada. Revelar la verdad solo molestaría a Hinata. Por el bien de Hinata, Mikoto no delató a Shin. ¿En serio? Hinata se sonrojó, esta vez de emoción. Su esfuerzo no había sido en vano. Se había ganado la aprobación de Shin. En realidad, Shin, también podrías enseñarle a Hinata otros ninjutsus. ¿Acaso los miembros del clan Iga no pueden aprender otras técnicas? Mikoto no pudo evitar preguntarle a Shin al oír que planeaba seguir enseñándole puño suave a Hinata. ¿Quién dijo que no pueden? Los Iga pueden aprender otros ninjutsu. Pero su punto fuerte sigue siendo el puño suave. Esa es la ventaja del clan Iga. Hinata sin duda podría aprender otros ninjutsus, pero aún no. Por ahora, Shin quería que se centrara en dominar el puño suave. Se aprende mejor desde una edad temprana. Los niños pequeños eran más flexibles, lo que los convertía en el momento ideal para entrenar puño suave. Sin embargo, entrenar a una edad temprana también conllevaba un mayor riesgo de lesiones. Era necesaria una supervisión estrecha, ya que el cuerpo de un niño es frágil. Afortunadamente, Hinata poseía el cuerpo de sabio perfecto. Originalmente, Hinata definitivamente no tenía el cuerpo de sabio perfecto, ni siquiera uno ordinario. Pero Shin había usado el contrato de vida en Hinata. Bajo la influencia del contrato, y bajo la influencia del poder de Shin, su cuerpo se había transformado gradualmente en un cuerpo de sabio perfecto. Además, su vida ahora estaba ligada a la de Shin. Hinata ya había alcanzado el sueño de la inmortalidad que Orochimaru persiguió toda su vida. A Karin le pasó lo mismo. Shin también le había aplicado el contrato de vida, otorgándole el cuerpo de sabio perfecto. Me voy. Sigue enseñándole a Hinata. Recuerda volver a cenar más tarde. Mikoto se levantó y le dijo a Shin que iba a volver a preparar la comida. Hoy en día, la cocina recaía principalmente en Mikoto y Konan. Mikoto era la chef principal, mientras que Konan la asistía. En cuanto a habilidades culinarias, Konan era buena, pero aún le faltaba la delicadeza de Mikoto. En cuanto a los demás, Kusina, Tsunade, Meiterum, eran inútiles en la cocina. Shin sabía cocinar, pero dado su carácter perezoso, prefería morirse de hambre antes que cocinar. En fin, no podía morirse de hambre. Shin continuó entrenando a Hinata un rato más, luego la tomó de la mano y regresó a casa. Era hora de cenar. Después de la cena, Karin se acercó furtivamente a Shin y le susurró. Shin-sama, creo que prefiero entrenar contigo. ¿Por qué es eso? Shin-sama, por favor, baja la voz. Que no te oiga Kusina Ne-chan. Karin rápidamente le tapó la boca a Shin e hizo un gesto para que se callara. Está bien, lo mantendré en voz baja, asintió Shin, bajando la voz deliberadamente. Creo que Kusina Ne-chan es un poco fiable. Y además, prefiero entrenar con Shin-sama, susurró Karin. ¿Poco fiable? En cierto modo, Kusina es un poco fiable. Al oír a Karin decir esto, Shin empezó a dudar de la capacidad de enseñanza de Kusina. Kusina no tenía experiencia previa como maestra. Y él no había visto cómo Kusina instruía a Karin. Ahora se sentía un poco escéptico. Está bien entonces. Shin acarició la pequeña cabeza de Karin con una sonrisa. Cuando Shin le dio unas palmaditas en la cabeza, Karin se sonrojó levemente, gimió como un animal pequeño y se frotó la mano de Shin cariñosamente. Entonces, Karin salió corriendo feliz a buscar a Kusina. Sin embargo, poco después, la antes alegre Karin regresó con el mismo aspecto que una berenjena marchita. Sollozo, Kusina Ne-chan no me deja ir. Karin acababa de discutir la posibilidad de entrenar con Shin, pero Kusina se negó inmediatamente. Shin. ¿Intentas robarme a mi estudiante? Kusina salió corriendo furiosa, confrontando a Shin. Bueno, considerando que no tienes experiencia docente, pensé que sería mejor que Karin aprendiera de mí, dijo Shin, evitando la palabra poco confiable. Kusina se acarició la barbilla pensativa.
Era cierto. A veces le costaba explicarle las cosas a Karin. Algunas cosas las sabía hacer y le parecían sencillas, pero explicarlas a los demás le resultaba difícil. ¿Qué te parece esto? Kusina, ¿entrenas a Karin conmigo? Sugirió Shin. Bien. Kusina y Shin tenían un entendimiento tácito. Ella sabía que Shin se refería a que podía aprender a enseñar observándolo. Más tarde, mientras entrenaban juntos a Karin, Shin finalmente comprendió por qué Karin decía que Kusina no era confiable. Al explicar conocimientos teóricos, las explicaciones de Kusina eran caóticas. Para ser precisos, sus habilidades de expresión verbal eran pobres. Además, se saltó las técnicas fundamentales de sellado y pasó directamente a las avanzadas. En cierto modo, Kusina realmente no era apta para la enseñanza. Aún así, a Kusina le encantaba ser maestra. Shin no podía hacer nada más que dejar que Kusina aprendiera con él. Kusina estaba bastante seria esta vez, incluso tomó notas. Al caer la noche, emprendieron el regreso. Justo al regresar a la cabaña, un aroma fragante se extendió por el aire. ¡Qué rico huele! Se me hace la boca agua. Exclamó Kusina sin poder evitarlo. No hace falta decir lo obvio, Kusina. Ya se te está cayendo la baba, dijo Shin, mirándola divertido. Kusina se limpió la boca torpemente, luego se abalanzó sobre Shin y lo mordió. ¿Podrías cuidar tu imagen? Estás siendo demasiado rebelde, dijo Shin con una expresión de impotencia. Tengo tanta envidia, murmuró Karin, mirando a Kusina. Hinata, que estaba parada cerca, escuchó a Karin y la miró, luego tocó su propio cabello, sin estar segura de por qué sentía envidia Karin. Kusina, al soltar a Shin, recordó de repente su rol como maestra. Debía mantener cierta imagen, al menos ante Karin. Al ver que Kusina de repente se serena y digna, Shin se sintió un poco extraño. ¿El sol salió por el oeste? ¿Qué estás mirando? Preguntó Kusina, ligeramente molesta por la extraña mirada de Shin. Creo que prefería a tu anterior yo. Esto se siente un poco falso, le comentó Shin a Kusina. Dentro de la habitación de Karin, ella se acurrucó bajo las sábanas, agarrando un libro. Shin-sama, murmuró Karin soñadoramente, su rostro enrojeció de un rojo antinatural. Karin, ¿estás ahí? Hinata empujó la puerta de Karin y entró, mirando con curiosidad a Karin, que seguía acurrucada en la cama. Ah. Karin dio un salto, sobresaltada, miró rápidamente a Hinata y escondió el libro frenéticamente bajo las sábanas. Oh, ¿eres tú, Hinata? ¿Qué pasa? Vine a buscarte para desayunar. ¿Estás enferma? ¿Por qué te despertaste tan tarde hoy? Le preguntó Hinata a Karin con preocupación. No, me levantaré enseguida. Hinata, ¿podrías esperar afuera? Ah, vale. Date prisa, o el desayuno se enfriará. Hinata asintió, salió de la habitación de Karin y cerró la puerta con cuidado. Una vez que Hinata se fue, Karin dejó escapar un largo suspiro de alivio y sacó el libro oculto. Paraíso Icha Icha. Sí, era la misma copia que Shin había comprado. Un día, mientras ayudaba a Shin a limpiar su habitación, Karin vio el libro. La curiosidad la venció y no pudo resistirse a abrirlo. Después de eso, quedó enganchada. Incluso tomó prestado el libro a escondidas. Shin no tenía ni idea. Tras satisfacer su curiosidad inicial y hojear el contenido, lo había olvidado por completo. Así que no se dio cuenta de que Karin lo había cogido. Si Shin lo supiera, probablemente moriría de vergüenza. Esto fue una auténtica transgresión. Karin volvió a esconder el libro con cuidado, se arregló y salió de la habitación, aún sonrojada. En cuanto a por qué se sonrojaba, definitivamente no admitiría que solo había estado fantaseando con Shin mientras leía el libro. ¿Segura que no estás enferma? Hinata miró el rostro enrojecido de Karin. Parecía tener fiebre. ¿Por qué, si no, estaría tan roja? No, solo hace un poco de calor. Karin rápidamente agitó sus manos con desdén. Oh. Hinata asintió y se preguntó, ¿qué estaría escondiendo Karin antes? Hinata había visto a Karin esconder algo apresuradamente al entrar en la habitación, lo que despertó su curiosidad. En el desayuno, Shin y los demás también notaron el estado inusual de Karin y preguntaron al respecto, pero Karin logró ignorar sus preocupaciones. Después del desayuno, Kusina llevó a Karin a probar su progreso en el jutsu de sellado. Hinata, sin embargo, tenía el día libre para descansar. El entrenamiento requería equilibrio. Como un resorte, la tensión constante podía provocar una ruptura. Shin le había dado a Hinata un descanso para que se relajara. Al pasar por la habitación de Karin, la curiosidad de Hinata se encendió nuevamente. ¿Debería ir a mirar? No, eso no estaría bien. Hinata sintió que estaba mal entrometerse, pero su curiosidad era demasiado fuerte.
Solo un vistazo ella se convenció a sí misma. La curiosidad de Hinata no era poca. Empujó con cuidado la puerta de Karin, entró y la cerró silenciosamente tras ella. Esto se siente como ser un ladrón, Hinata pensó avergonzada, pero la curiosidad ganó. Reprimiendo su inquietud, Hinata comenzó a buscar con cuidado. Quizás porque Karin no lo había escondido bien, Hinata finalmente lo encontró. Icha Paraíso. Con solo leer el título de la portada, Hinata se puso colorada. Un vapor blanco, que parecía vapor de agua, brotó de su cabeza. Con un golpe final, Hinata se desplomó en el suelo, inconsciente. Nadie supo que Hinata se había desmayado hasta que Karin regresó más tarde, abrió la puerta y la encontró desmayada. Hinata seguía inconsciente. «Hinata, ¿qué pasó?», gritó Karin nerviosamente, corriendo hacia Hinata. Los gritos de Karin alertaron a Shin y los demás, quienes inmediatamente corrieron hacia allí. «¿Qué le pasó a Hinata?», Shin le preguntó a Karin tan pronto como entró en la habitación. Pero entonces vio el libro en la mano de Hinata y su voz se apagó. Al instante comprendió cómo se había desmayado. Definitivamente fue por pura vergüenza. Aunque Shin había intentado ayudar a Hinata a superar su timidez, y ella de hecho había mejorado, todavía era increíblemente tímida. Al ver este libro debió desmayarse de vergüenza. Por supuesto, Shin no se dio cuenta de que Hinata ni siquiera había leído el contenido. Solo ver el título fue suficiente para hacerla desmayarse. «¿Cómo llegó este libro aquí?», murmuró Shin en voz baja. La verdad es que lo había olvidado por completo. Karin, mientras tanto, era la más nerviosa, cubriéndose la cara, deseando que la tierra se la tragara entera. Totalmente mortificada. Este libro, Kusina lo tomó y lo hojeó, su expresión instantáneamente se volvió peculiar. «¿Qué libro es?», Tsunade le preguntó a Kusina. «Un libro prohibido», Kusina se lo entregó a Tsunade. Bueno, el título prácticamente lo delataba. ¿No es este el libro que compró Shin-Yi? Konan miró el libro familiar y lo soltó, lo que provocó que Kusina, Tsunade, Mikoto y Meiterun dirigieran sus miradas simultáneamente hacia Shin. Shin le lanzó a Konan una mirada sombría. ¿No podría haberse quedado callada? «Shin-Yi, no me digas que le diste este libro a Karin para que lo leyera», le preguntó Konan a Shin, sorprendida. Como lo encontraron en la habitación de Karin, Konan naturalmente lo sospechó. No. Lo saqué a escondidas de la habitación de Shin-sama, confesó Karin de inmediato, y luego bajó la cabeza, deseando desaparecer en una grieta del suelo. «Karin, ¿lo cogiste de la habitación de Shin?». Kusina y las demás miraron a Karin con asombro. Esta cosa malvada debería ser quemada. Mikoto arrebató el libro del paraíso Icha y lo incineró con una ráfaga de fuego, luego miró fijamente a Shin. «Es un verdadero depravado. Debe ser castigado severamente», añadió Meiterun con un bufido. Por favor, no culpes a Shin-sama. Fue culpa mía. Lo tomé a escondidas». Karin intervino inmediatamente en defensa de Shin. Shin miró a Karin, conmovido. «Karin realmente es una buena chica. Hinata, estás despierta». En ese momento, Hinata recuperó la conciencia. Kusina y los demás olvidaron por un momento a Shin y centraron su atención en Hinata. Hinata, inicialmente aturdida, recordó todo rápidamente y su rostro instantáneamente se puso rojo nuevamente. «Hinata, por favor, no te desmayes otra vez», le dijo rápidamente Shin a Hinata, al ver que parecía a punto de desmayarse otra vez. En la sala de estar, Hinata estaba sentada con la cabeza agacha, apenas logrando mantenerse consciente. «Lo siento, Karin», se disculpó Hinata. Era culpa suya, y Hinata se sintió fatal. Karin también se sintió un poco frustrada, pero no culpó a Hinata. Ahora que el paraíso Icha ha desaparecido. Aunque nadie se dio cuenta, Karin en realidad estaba de luto por la pérdida del libro que Mikoto había quemado. «Shin, comprar ese tipo de libros, eres despreciable». Tsunade miró a Shin con desdén. «Solo lo compré por curiosidad, ¿vale? Es el libro de Jiraiya. Solo quería ver cómo escribía. Sinceramente, la escritura de Jiraiya ni siquiera es tan buena. Si la hubiera escrito yo, sería 100 veces mejor». Shin adoptó una pose segura. No se trataba de arrogancia ciega. Tenía la confianza que le había dado la experiencia de innumerables obras en su vida anterior. «¿En serio, Shin-sama? ¿Has considerado escribir uno entonces?», preguntó Karin con ojos brillantes. «Karin, ¿qué clase de actitud es esa? Muestra algo de remordimiento». La regañó Shin con severidad. «No le des sermones a Karin. ¿Y tú? ¿Estás orgullosa de ti misma?». Tsunade le dio un golpe a Shin, exasperada.
En este momento, tanto Shin como Karin eran culpables, pero a los ojos de las mujeres, la ofensa de Shin era mucho más grave y prácticamente ameritaba un juicio. Por cierto, dijiste que Jiraiya escribió esto. Tsunade se concentró de repente en ese punto. Si Jiraiya realmente lo escribió, no era del todo imposible. Conociéndolo, era capaz de tales cosas. Sí, lo escribió Jiraiya. Y se vende bastante bien en el mundo shinobi. Entonces, Shin-sama, ¿ha considerado escribir un libro para ganar dinero? Si lo hace, sin duda seré su fiel admiradora. Le sugirió Karin a Shin. Tras la vergüenza inicial, Karin parecía haber superado sus inhibiciones y no sentía ninguna timidez. Incluso parecía ansiosa porque Shin escribiera algo similar. Si escribe una historia con un protagonista masculino basado en Shin-sama y una protagonista femenina basada en mí sería maravilloso. Karin pensó soñando. No pienses en cosas tan inapropiadas a tu edad. Kusina le dio un golpecito en la cabeza a Karin, lo que hizo que ésta se agachara de dolor. Todo esto es culpa tuya, le dijo Kusina a Shin. Shin miró a Karin y sintió que le venía un dolor de cabeza. Karin ya tenía una personalidad un tanto fanática. Después de leer Icha Icha Paradise, ¿se convertiría en una Fujoshi en toda regla o algo así? Shin sintió que necesitaba guiar adecuadamente a Karin en el futuro. Está bien, es todo culpa mía. Lo admito. ¿Cómo planeas castigarme? HMPH. De ahora en adelante, te encargarás de limpiar la casa. Y también lavarás la ropa, declaró Kusina. De acuerdo, acepto. Shin se encogió de hombros con indiferencia. Limpiar era fácil. Podía usar clones de sombra para terminar en un instante. No era gran cosa. Limpiar, lo acepto. Pero lavar la ropa, olvídalo. ¿Estás negociando ahora? Meiterum miró a Shin. Claro que estoy negociando. Entonces está decidido. Yo me encargo de la limpieza. Shin hizo un gesto de desdén con la mano y luego tiró de Conan hacia su habitación. Shin, ¿por qué me jalas? Preguntó Conan nerviosa. Su intuición le decía que nada bueno estaba por suceder. Si no hubieras mencionado que compré el libro, podría haberme salido con la mía. Así que, Conan, tú también necesitas un pequeño castigo. Shin le sonrió a Conan, pero Conan no encontró su sonrisa amigable en absoluto. Conan les lanzó a Kusina y a las demás una mirada suplicante, pero fingieron no ver. Solo Mikoto la miró con compasión. Karin, deja de mirar a tu alrededor. Reflexiona sobre tus acciones. Le ordenó Kusina. Oh, pero ya lo he reflexionado, murmuró Karin en voz baja. Karin, no pareces nada honesta. ¿Acaso de verdad te interesa aprender sobre ese tipo de cosas? Preguntó Meiterun con una sonrisa pícara. Golpear. De repente, Meiterun recibió un golpe en la nuca y se desmayó. ¿Intentas corromper a una niña? Resopló Kusina, retirando la mano. ¿Está bien? Preguntó Mikoto, mirando a Meiterun, desplomada e inconsciente en el sofá. No te preocupes, controlé mis fuerzas. Solo estará inconsciente durante media hora, dijo Kusina, sacudiéndose las manos. Tan violento. Karin se encogió, murmurando en voz baja. No quería acabar como Meiterun. Karin, ve a reflexionar bien. Y escríbeme un informe de autocrítica, ordenó Kusina, poniendo su mejor voz de maestra. Recordaba haber escrito esos informes en la academia de Konoha. ¿Cómo no iba a dejar que otros experimentaran la alegría? Oh. Karin asintió dócilmente, sin atreverse a negarse. Karin regresó a su habitación para escribir el informe. Poco después, Hinata empujó la puerta de Karin y entró. Karin, lo siento mucho. Hinata parecía extremadamente culpable. Había venido específicamente a disculparse con Karin. No esperaba que su curiosidad provocara semejante reacción en cadena. Está bien, Hinata. No tienes por qué sentirte tan culpable. Karin se ajustó las gafas y le sonrió. Karin tenía buena actitud. Aunque al principio se sintió frustrada, ya no le preocupaba demasiado. Por cierto, Hinata, te has vuelto mucho más atrevida. ¿Leíste algo del contenido? Bromeó Karin con Hinata. No. No lo hice. Hinata agitó las manos frenéticamente, preocupada de que Karin no le creyera. Te creo, Hinata. Karin realmente creía que Hinata no lo había leído. Hinata era demasiado tímida. Probablemente se desmayó antes de ver el contenido. Al ver que Karin le creía, Hinata finalmente se relajó, aunque todavía se sentía culpable por enfrentar a Karin. Karin podía ver que Hinata todavía estaba molesta, así que comenzó a charlar con ella, tratando de consolarla. Hinata, ¿qué tal si me ayudas a escribir este informe de autocrítica? Le preguntó Karin de repente.
Honestamente, Karin no tenía ni idea de cómo escribir uno y quería su ayuda. Hinata se quedó en blanco. Bajó la cabeza y murmuró. Yo tampoco sé cómo. Nunca había escrito uno. Está bien. Podemos resolverlo juntos. Karin pensó que pensar juntos sería mejor que luchar sola. Pasaron 6 años, que marcan el inicio aproximado de la historia original. Los 10 de Konoha se habían graduado de la Academia Ninja. ¿Por qué 10 y no 12? Porque Hinata estaba en el país de los remolinos, y Nejiriga estaba ahora en Kirigakure. Shin sabía que la trama debía estar comenzando, pero no le interesaba. Estaba ocupado quejándose de la tacañería del sistema. ¿Sistema? ¿Qué pasa con otra carta de réplica común? Han pasado 6 años y solo me has dado 6 cartas comunes. Maestro, su suerte es simplemente mala. No se puede culpar al sistema. El sistema insistió en que fue mala suerte de Shin, negando cualquier posibilidad de manipulación. De acuerdo. Shin decidió creerlo. Quizás su suerte era tan mala. De todas formas, no necesitaba desesperadamente cartas de replicación. Aún tenía muchas ahorradas. ¿Y bien? ¿Qué tal el poder que les di? ¿Lo disfrutan? Preguntó Shin a Kusina y a los demás con una sonrisa. Está bien, supongo, respondió Kusina, controlando el orbe buscador de la verdad que flotaba detrás de ella. Sí, orbes buscadores de la verdad. Kusina ahora también los poseía. No por iniciativa propia, sino porque Shin le había otorgado el poder Yang de los 6 caminos, lo que le permitía activar el modo sabio de los 6 caminos. No solo Kusina, sino también Tsunade, Mikoto, Konan y Meiterum habían recibido el poder de Shin. Mikoto había despertado el Rinnegan. Tsunade y los demás pudieron entrar en el modo sabio de los 6 caminos. Otorgarles este poder no afectó significativamente a Shin, aparte de consumir parte de su chakra. Las reservas de chakra de Shin ya superaban a las del 10 colas. No le preocupaba que se agotaran. Además, el chakra consumido podía regenerarse. El poder de los orbes buscadores de la verdad es casi invencible, comentó Tsunade. A diferencia de la orgullosa Kusina, quien le restó importancia, Tsunade reconoció honestamente su fuerza. Forjados con el poder del Yin Yang y los 5 elementos, ¿cómo podrían no ser fuertes? Cualquiera sin el poder de los 6 caminos que tocara un orbe buscador de la verdad sería aniquilado. Aparte de Senjutsu, los orbes de búsqueda de la verdad podrían anular todo ninjutsu. Solo el poder de los 6 caminos, el Senjutsu y quizás el ninjutsu del espacio-tiempo podían contrarrestar los orbes buscadores de la verdad. El ninjutsu del espacio-tiempo podía teletransportarlos, lo cual era una forma de lidiar con ellos. Sin embargo, el modo sabio de los 6 caminos no se limitaba a obtener orbes de la búsqueda de la verdad. Proporcionaba una mejora integral en todos los aspectos, transformando el ninjutsu común en el arte sabio de los 6 caminos. Si antes estaban cerca de la divinidad, ahora habían entrado verdaderamente en el reino de los dioses. Su ataque y defensa se habían multiplicado por decenas. Siento que podría derrotar a mi yo del pasado con un solo golpe. ¿Por qué no nos diste este poder antes? Le preguntó Meiterum a Shin con un dejo de resentimiento. ¿Te atreves a decir eso? Quería que todos alcanzaran el nivel de los 6 caminos por sí solos. Eso los habría hecho más fuertes. Además, hacer esto es básicamente hacer trampa. Shin hizo una pausa, con la expresión rígida. De repente, se dio cuenta de que no tenía derecho a decir eso. Todo su viaje se había basado básicamente en trampas. Aunque Shin se había esforzado mucho, el sistema había sentado las bases. Era mitad sistema, mitad obra suya. Llevaré a Hinata a ver a sus padres. ¿Alguien quiere venir? Preguntó Shin a Tsunade y a los demás. No, gracias. Adelante, Hinata. Tsunade negó con la cabeza. Se había vuelto completamente hogareña. ¿Quizás influencia de Mikoto? Shin-sama, ¿puedo ir con usted? Preguntó Karin expectante. Por supuesto. Shin asintió. Confirmando que Kusina y los demás no vendrían, llevó a Hinata y Karin a Kirigakure. Dentro del recinto del clan Iga en Kirigakure, Yashiniga, después de convertirse en Mizukage, había establecido una nueva propiedad del clan dentro de la aldea. Shin y los demás aparecieron directamente en el recinto. Los guardias Iga los vieron, pero no intervinieron. Shin era el gran benefactor de su clan. Tenía derecho a entrar y salir libremente. Vamos a ver a tu hermana, Hanabi. La razón principal para traer a Hinata de vuelta era que extrañaba a su hermana. En cuanto a su padre, Yashi, bueno, eso era secundario. El puesto de jefe del clan Iga había sido transferido a Isashi. Yashi se centró exclusivamente en ser Mizukage. Aunque algunos ancianos conservadores del clan discreparon, la decisión de Yashi fue definitiva. Nadie podía oponerse.
Hermana mayor, has vuelto. Hanabi Iga corrió emocionada al ver a Hinata. Las hermanas tenían una relación muy cercana, aún más estrecha por el tiempo que habían estado separadas. Hanabi, estás más delgada. ¿Comes bien? Hinata abrazó a Hanabi con fuerza. Se ve un poco delgada. Shin acarició la cabecita de Hanabi. Había traído a Hinata de visita varias veces, así que también la conocía bastante bien. Hanabi le sacó la lengua a Shin e hizo una mueca. No quiero engordar. Estar un poco gordita es adorable. Estás hecha un hueso ahora mismo. Shin pellizcó suavemente el brazo de Hanabi. Estaba demasiado delgada. Una ráfaga de viento fuerte podría llevársela. Hanabi, ¿todavía me recuerdas? Saludó Karin a Hanabi. Karin Ne-chan. ¿Trajiste algún regalo? La mirada de Hanabi recorrió a su alrededor con picardía mientras le ofrecía la mano a Karin. Hanabi, me decepcionas. ¿Me pides regalos justo después de verme? ¿Acaso los regalos son más importantes que yo? Hanabi realmente quería asentir, pero siendo inteligente, sabía que asentir significaría que no habría regalos. No. Karin Ne-chan es definitivamente más importante que los regalos. Mintió Hanabi. Está bien, pasas. Aquí tienes el regalo que te preparé. Karin sacó unos dulces que había preparado antes y se los entregó a Hanabi. Gracias, Karin Ne-chan. Al recibir el regalo, la sonrisa de Hanabi hacia Karin se volvió mucho más dulce. Shin-ni, ¿me preparaste algún regalo? Hanabi lo miró como si fuera un avaro. Lo siento, Hanabi, olvidé preparar uno. La próxima vez, seguro, prometió Shin, acariciando la pequeña cabeza de Hanabi. HMPH. Dijiste eso la última vez, y la anterior. La próxima vez, sin duda. Nunca había visto un regalo tuyo. No me toques la cabeza. Hanabi apartó la mano de Shin de un manotazo. La increíblemente realista Hanabi lo dejó claro. Nada de regalos, ni palmaditas en la cabeza. Qué realista a tan temprana edad. Eso no es bueno, ¿sabes? Shin pellizcó ambas mejillas de Hanabi, sermoneándola. Suéltalo. Grandullón. Hanabi ahora etiquetó a Shin como grandullón, agitando sus pequeños puños y mirándolo con fiereza. ¿Dónde está tu padre? Le preguntó Shin a Hanabi después de burlarse de ella un rato. Probablemente esté atendiendo asuntos oficiales. Hace mucho que no lo veo. Los ojos de Hanabi reflejaban una ligera decepción. Quería que su padre pasara tiempo con ella, pero siempre estaba demasiado ocupado. Yashiiga tenía demasiadas responsabilidades. Era normal. Los Kage de cualquier aldea rara vez tenían tiempo libre. Shin se preguntaba por qué algunos luchaban desesperadamente por convertirse en Kage. ¿Espinilla? Una voz familiar gritó, haciendo que Shin girara la cabeza. ¿Nawaki? ¿Qué haces aquí? Shin se sorprendió al ver a Nawaki saludándolo desde lejos. No esperaba encontrárselo allí. Isashi me invitó. ¿Y tú, Shin? Nawaki corrió hacia mí con una amplia sonrisa. Traje a Hinata de visita familiar. ¿No tienes un negocio ahora? ¿Qué haces aquí? ¿Ampliaste tu negocio a este lado? Shin no había visto a Nawaki en varios años. La última vez que se vieron, Nawaki planeaba emprender un negocio y convertirse en jefe. Al oír la pregunta de Shin, la expresión de Nawaki se tornó incómoda. Se rascó la cabeza y dijo con tristeza. Se arruinó. Lo perdió todo. Después de ganar laboriosamente una gran suma de dinero en el mercado negro, Nawaki había planeado establecerse y administrar un pequeño negocio. Sin embargo, Nawaki carecía de perspicacia para los negocios. Al final, perdió todo el dinero que había ganado. Entonces se topó con Isashi, quien lo invitó a Kirigakure. Al enterarse de la situación de Nawaki, Shin le dirigió una mirada comprensiva. ¿Un ninja intentando dirigir un negocio? Sería extraño si no perdieras dinero. Shin no sabía lo que Nawaki había estado pensando. En aquel entonces, Shin ya pensaba que el negocio de Nawaki no era fiable e incluso intentó disuadirlo. Pero Nawaki, lleno de una confianza inexplicable en aquel entonces, creía firmemente que podía ganar dinero. Ahora estaba gloriosamente en bancarrota. ¿Y cuáles son tus planes ahora? Preguntó Shin a Nawaki. Me quedaré en Kirigakure un tiempo. Nawaki no tenía planes específicos por el momento. ¿Y qué tal aceptar recompensas en el mercado negro otra vez? Nawaki no quería volver a esa vida. Por ahora, se quedaría con su antiguo compañero y ya lo arreglaría más adelante. Isashi Iga era el ex compañero de equipo de Nawaki. En aquel entonces, el equipo de Nawaki estaba formado por Isashi Iga y Kai Uzumaki.
Curiosamente, aparte del fallecido Kai Uzumaki, todos los demás miembros de su equipo, incluido su líder Jonin Orochimaru, se habían convertido en ninjas desaparecidos de Konoha. Bueno, Hisashi Iga probablemente se había deshecho del título de ninja renegado tras unirse a Kirigakure. Pero a ojos de Konoha, Hisashi probablemente seguía siendo considerado un traidor. Poco después, Yashiiga regresó. Tras medio mes de ausencia, Yashi regresó de inmediato de la torre Mizukage al enterarse de la llegada de Shin. Shin, ¿por qué viniste? ¿Pasa algo? Le preguntó Yashi. Traje a Hinata para una visita familiar, respondió Shin, dándole una palmadita en la espalda a Hinata. Padre. Hinata miró a Yashi. Yashi volvió a mirar a Hinata. Comparada con su último encuentro, Hinata había cambiado mucho, sobre todo su mirada. Sí, los ojos de Hinata finalmente habían evolucionado hacia el Tenseigan. Yashi podía sentir una presión palpable que emanaba de sus ojos. Yashi asintió a Hinata. Aunque padre e hija no se habían visto en mucho tiempo, no intercambiaron muchas palabras. Yashi no era muy hablador, y Hinata tampoco. Sumado a la falta de familiaridad tras su larga separación, el ambiente se volvió repentinamente incómodo. Nawaki, necesito pedirte un favor. Quizás percibiendo la incomodidad, Yashi rompió el silencio y volvió la mirada hacia Nawaki. ¿Pídeme un favor? Nawaki se señaló a sí mismo con sorpresa. Sí. No te preocupes, la recompensa será sustancial. No te trataré injustamente, le dijo Yashi a Nawaki. De hecho, Yashi incluso quería reclutar a Nawaki para Kirigakure. Después de todo, Nawaki era un luchador increíblemente fuerte. ¿Qué pasa? Al oír la promesa de una recompensa sustancial, Nawaki se frotó las manos y esbozó una sonrisa. ¡Qué asco, qué espeluznante! Hanabi se estremeció al ver con disgusto la repentina sonrisa de Nawaki. Hanabi, no seas grosera. Discúlpate rápido. Regañó Yashi a Hanabi con severidad. Oh, lo siento. Hanabi bajó la cabeza. Tenía mucho miedo de su padre. Nawaki se frotó la nariz. Que una niña lo llamara espeluznante, Nawaki sintió que se le encogía el corazón, aunque en realidad no estaba enojado. La verdad es que te veías un poco espeluznante hace un momento. Cuida tu imagen en el futuro o avergonzarás también a tu hermana, dijo Shin, dándole una palmadita en el hombro a Nawaki. Si Hanabi no lo hubiera señalado, Shin lo habría hecho. ¿Mi hermana? ¿Cómo está? Ni siquiera me ha visitado. ¿Se habrá olvidado de su hermanito? Se quejó Nawaki. ¿De verdad su hermana Tsunade se había olvidado de él? Pensando en su personalidad, parecía bastante posible. Probablemente se olvidó de ti, dijo Shin con una sonrisa. ¿Me dejas terminar primero? Interrumpió Yashi al ver que el tema se desviaba. Luego fulminó con la mirada a su hija Hanabi. Era culpa suya por desviar la conversación. Oh, adelante. Nawaki miró a Yashi. Esta era una oportunidad potencial para ganar dinero. Nawaki sin duda no la dejaría escapar. Konoha envió una invitación. El tercer Hokage invitó a Kirigakure a participar en los próximos exámenes Chunin. Después de considerarlo, decidí aceptar. Quiero que tú, Nawaki, ayudes a liderar el equipo. Yashi no sabía el motivo de Hiruzen Sarutobi para enviar la invitación, pero también quería mostrar la fuerza de Kirigakure, por lo que no se negó. Esto, Nawaki frunció el ceño. Sinceramente, no le hacía ninguna gracia ir a Konoha. Y técnicamente seguía siendo un ninja renegado de Konoha. Hablemos primero de la recompensa. Al final, Nawaki seguía queriendo saber sobre la compensación. Si la recompensa era adecuada, Nawaki creía que un viaje a Konoha no estaba del todo descartado. Durante los exámenes Chunin, incluso si entraba en Konoha, el peligro no sería tan grande. Además, Nawaki confiaba en su propia fuerza. En cuanto a la recompensa, Yashi sin duda no decepcionaría a Nawaki. Le ofreció un precio que Nawaki no pudo rechazar, y Nawaki aceptó de inmediato. Nawaki no lideraría el equipo solo. Hisashi Iga también lo acompañaría. Si Yashi no estuviera tan atado por sus obligaciones, habría querido ir a Konoha él mismo. Shin se acarició la barbilla, sumido en sus pensamientos. Hiruzen Sarutobi invitando a Kirigakure a los exámenes Chunin, honestamente, Shin estaba sorprendido. ¿Cuál es el motivo de Hiruzen? ¿Evaluar la fuerza de Kirigakure? Tal vez. Shin no se molestó en especular más. Había decidido ir también. Esta vez también iré a Konoha, anunció Shin. Sus palabras dejaron atónitos a Yashi Iga y Nawaki. Yashi quedó gratamente sorprendido, mientras que Nawaki simplemente quedó impactado. Yashi estaba emocionado porque la presencia de Shin garantizaba la seguridad del ninja de Kirigakure que había enviado. Nawaki simplemente se sorprendió de que Shin se fuera.
Shin-sama, si usted va, ¿puedo ir también? No sé si pueda. Karin miró a Shin expectante. Shin asintió suavemente y luego se volvió hacia Ieyasu. Denles a Karin y Hinata el estatus de ninjas de Kirigakure. Que participen en los exámenes Chunin. Ieyasu dudó, con una mirada preocupada en sus ojos. Estaba preocupado por su hija, Hinata. Participar en los exámenes Chunin no estaba exento de riesgos. Si algo sucedía, no habría recurso alguno. Está bien. Al final, Ieyasu aceptó. Dado que Shin lo había sugerido, probablemente significaba que todo estaría bien. Shin parecía tenerle cariño a Hinata. No permitiría que le hiciera daño. Con Shin Uzumaki cuidándola, Ieyasu podía estar tranquilo. Padre, yo también quiero ir. ¿Puedo? Hanabi no pudo evitar preguntarle a Ieyasu. Estar encerrado en el recinto del clan era aburrido. Hanabi llevaba mucho tiempo queriendo salir, pero nunca había tenido la oportunidad por la constante vigilancia. No. Ieyasu se negó sin dudarlo. No causes problemas. Ve a entrenar. El rostro de Hanabi se ensombreció. Agarró la ropa de Shin, tirando de ella y mirando hacia arriba con expresión implorante. Ieyasu, deja que Hanabi venga conmigo. Shin se agachó, le pellizcó la mejilla a Hanabi y se dirigió a Ieyasu. Ieyasu reflexionó un momento y finalmente accedió. No podía negarse a la petición de Shin. Gracias, Shin-mei. Eres el mejor. Animó a Hanabi, abrazándolo por el cuello y dándole un beso en la mejilla. Ese pequeño mocoso, qué molesto. Karin vio a Hanabi besar a Shin y sintió una envidia sorprendente. Nunca imaginó que envidiaría a una niña pequeña. ¿Te llama hermano mayor? La cara de Nawaki se puso verde. Al recordar que Hanabi lo llamaba tío, de repente sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Qué te pasa? ¿Estás teniendo un episodio? Shin miró a Nawaki, repentinamente lloroso, ligeramente sin palabras. ¿Por qué te llama hermano mayor y a mí tío? Nawaki se sintió ofendido. No estaba mal que Hanabi lo llamara tío. Tenía esa edad. Pero Shin tenía la misma edad, pero aún así lo llamaban hermano mayor. Nawaki se sintió completamente desequilibrado. El problema, diría que es que te ves demasiado mayor, dijo Shin, mirando a Nawaki y asintiendo para sí mismo. Parecía bastante curtido. Aunque solo tenía 30 y tantos, parecía de 40. Shin pensó que el hecho de que Hanabi no llamara abuelo a Nawaki ya era generoso. ¿Por qué aún pareces de 20? Le preguntó Nawaki a Shin. Aunque normalmente no le importaba su apariencia, ahora no podía evitar sentirse un poco frustrado. No puedo evitarlo. La gente es diferente, dijo Shin encogiéndose de hombros y sonriendo. ¿Cuándo vamos a Konoha? Shin le preguntó a Ieyasu. Los exámenes Chunin no son hasta dentro de medio mes, así que no hay prisa. Oh, en ese caso, regresaré primero. Nawaki, ¿quieres venir conmigo a ver a Tsunade? Le preguntó Shin a Nawaki antes de irse. Nawaki meneó la cabeza vigorosamente, como si fuera un tambor que resonara. Olvídalo. Tengo un poco de miedo de ver a mi hermana. Quién sabe si me regañará o algo así. Prefiero no ir. Quiero ir. Hanabi saltó sobre Shin y lo abrazó por el cuello. Al ver el comportamiento rebelde de su hija, Ieyasu se sintió bastante disgustado. ¿Acaso olvidó por completo la etiqueta que le enseñé? Está bien, te llevaré a la tierra de los remolinos para una visita. Ieyasu, que estaba a punto de reprender a Hanabi, se mordió la lengua al escuchar las palabras de Shin. Adiós, Ieyasu, Nawaki. Me voy. Hermano mayor, Shin Uzumaki se llevó a tus dos hijas. Isashi Iga se acercó justo cuando Shin se iba con Hinata y Hanabi. Ieyasu asintió, su rostro inexpresivo. Al ver la mirada impasible de su hermano, Isashi decidió no provocarlo más. Si insistía, Ieyasu podría explotar. Ieyasu se sintió impotente porque sus dos hijas habían sido secuestradas por Shin Uzumaki, pero no pudo decir nada. Aún tengo asuntos importantes que atender. Ah, claro, Nawaki, primero puedo pagarte la recompensa prometida, le dijo Ieyasu a Nawaki. Para conseguir la ayuda de Nawaki, ya se había pagado una suma considerable. 50 millones de ri. No era una cantidad pequeña. Incluso Nawaki se sorprendió por la generosidad de Ieyasu. Honestamente, el objetivo principal de Ieyasu era dejar una buena impresión en Nawaki, con la esperanza de persuadirlo de quedarse en Kirigakure. Aunque Nawaki se encontraba en Kirigakure, dentro del complejo Iga, no formaba parte oficialmente de la aldea. Ieyasu quería ver si podía reclutarlo. Nawaki no percibió las intenciones de Ieyasu, pero tenía sus sospechas. Sin embargo, necesitaba el dinero de verdad, así que aceptó el pago. Esta cantidad era mucho mayor de lo que podría haber ganado en un año haciendo misiones en el mercado negro.
Mientras tanto, Shin había regresado a la tierra de los remolinos. ¡Guau! ¿Aquí es donde viven, hermana mayor? Se siente mucho mejor que en casa. Hanabi miró a su alrededor con curiosidad, especialmente la casa de hermosa construcción que tenía delante. La casa había sido decorada por Kusina y los demás, lo que le daba un aspecto muy acogedor. Si bien quizás no era tan lujosa como la mansión Iga, sus detalles eran mucho más exquisitos. Hanabi, ten cuidado. No te caigas, le recordó Hinata a Hanabi. Hermana mayor, ya no soy una niña. Hanabi se giró y miró a Hinata con exasperación. Aunque joven, ya era muy capaz. Su talento para el entrenamiento era excelente. Hinata negó levemente con la cabeza. Sin importar cuánto envejeciera Hanabi, siempre sería su hermana pequeña para ella. Naturalmente, Hinata sintió la necesidad de cuidarla y recordársela. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. ¡Qué adorable! ¿Es tu hermanita, Hinata? Es realmente linda, igual que tú de pequeña, arrulló Kusina, sosteniendo a Hanabi y pellizcando sus mejillas. Tsunade, sentada junto a Kusina, tampoco pudo resistirse a pellizcar las mejillas de Hanabi. Aunque, sinceramente, Tsunade preferiría pellizcar la cara de Shin. Uf, me arrepiento de haber venido, pensó Hanabi con tristeza. Iban a arrancarle las mejillas. Suelta a Hanabi. ¿No ves que está incómoda? Shin finalmente rescató a Hanabi, quien lo miró con ojos agradecidos. Shin, ¿ya si Iga aceptó que Hanabi viniera? Mikoto no pudo evitar preguntarle a Shin. Bueno, Yasi no se opuso, respondió Shin con una sonrisa. Sabía que Yasi, básicamente, no se negaría a nada de lo que dijera. En casa, papá siempre me hace entrenar. Por fin soy libre. Hanabi encontró una postura cómoda y se despatarró en el sofá. En casa, Hanabi no se atrevería a ser tan desenfrenada. Yasi mantenía una autoridad estricta al enseñar a sus hijos. Hinata le tenía terror cuando era más joven. Si Hanabi quiere, puede quedarse aquí un rato. La hermana mayor puede jugar contigo, ofreció Meiterun, también muy aficionada a Hanabi. Hanabi, te aconsejo que no salgas con Mei. Te llevará por mal camino, le advirtió Kusina a Hanabi con seriedad. Meiterun miró fijamente a Kusina. Aquí tienes una flor. ¿Te gusta? En ese momento, Conan le entregó a Hanabi una flor de papel que había doblado y se la entregó. ¡Guau! ¿Conan-echan hizo esto de papel? Hanabi miró la flor de papel, tan exquisita como una de verdad, y la aceptó con alegría. Conan-echan, ¿puedes enseñarme origami? Hanabi ahora quería aprender origami con Conan. Los intereses de los niños cambiaron rápidamente. Hanabi ahora estaba fascinada con el origami. Está bien. Pero Hanabi, tienes que tener paciencia, coincidió Conan con una suave sonrisa. Hanabi era increíblemente popular aquí. Mikoto, Tsunade, Kusina, Meiterun y Conan la adoraban. Al ver a su hermana tan feliz, una sonrisa apareció inconscientemente en el rostro de Hinata. Ah, cierto, Tsunade, casi se me olvida decírtelo. Había Nawaki en Kirigakure, recordó Shin de repente, dándose una palmadita en la cabeza. Como había visto a Nawaki, tenía que contárselo a Tsunade. ¿Viste a Nawaki? ¿Qué hacía en Kirigakure? Tsunade estaba bastante preocupada por Nawaki. Bueno, quizás se olvidara de él la mayor parte del tiempo, pero cuando se lo recordaban, seguía preocupándose. Si Nawaki supiera esto, ¿estaría feliz o triste? La última vez que hablé con Nawaki fue hace unos años. ¿No tenía una tienda entonces? Al parecer, se declaró en bancarrota y Hisashi Iga lo invitó a Kirigakure. Entonces, ¿ese chico ya tiene novia? Tsunade estaba muy preocupada por esta pregunta. En cuanto a que Nawaki perdiera dinero, a Tsunade no le importaba. Incluso si Nawaki tocaba fondo, definitivamente no moriría de hambre. El dinero no era un problema. No le pregunté, así que no lo sé. Le preguntaré la próxima vez que lo vea. Aunque Shin dijo que no lo sabía, supuso que Nawaki probablemente seguía soltero. Además, me voy a Konoha dentro de un rato. ¿Alguien quiere venir conmigo? Iba a Konoha para los exámenes Chunin. Los exámenes en sí no eran el punto principal. Principalmente quería ver si Orochimaru todavía intentaría el plan Konoha Crush. No me interesa. Creo que quedarme en casa es más cómodo. Tsunade sentía que relajarse en casa con Sake era demasiado cómodo. Tras haber vivido una vida de ociosidad durante tanto tiempo, Tsunade se había convertido en un auténtico pez salado. A mí tampoco me interesa, Mikoto negó con la cabeza hacia Shin. Al final, solo Kusina estaba interesada. Quería ir con Shin a Konoha y ver cómo eran los exámenes Chunin.
Varias naciones uniendo fuerzas para un gran examen Chunin, solo pensarlo parecía interesante. El interés de Kusina se despertó. Decidió que tenía que ir a verlo. Cuando Shin y los demás hicieron los exámenes, no fue un evento tan grande. Aparte de los supervisores, nadie prestó mucha atención. La fuerza general de los ninjas parecía menor ahora, pero creaban espectáculos más elaborados. Después de permanecer en la tierra de los remolinos durante 10 días, Shin y su grupo partieron hacia Konoha. Lo acompañaban Kusina, Hinata, Karin y la pequeña Hanabi. Durante estos 10 días en el país de los remolinos, Hanabi había engordado bastante, luciendo incluso más adorable y vivaz que antes. Konoha, ahí estaba el clan Iga, ¿verdad? Preguntó Hanabi con curiosidad. Hanabi aún no había nacido cuando el clan Iga desertó de Konoha, así que la aldea le resultaba completamente desconocida. Hermana mayor, ¿cómo es Konoha? Hanabi le preguntó a Hinata. Hinata se quedó pensativa. Había pasado tanto tiempo, y ella era joven en aquel entonces. Había olvidado casi todo. Solo recuerdo que Konoha era muy próspera. No recuerdo mucho más. Escuché que Konoha es la más rica de las 5 grandes aldeas, y también la más fuerte. Me pregunto cómo será, agregó Karin, con los ojos también llenos de anticipación por la Konoha invisible. Konoha está bien. En términos de prosperidad, ninguna otra aldea se le compara. Lo verán ustedes mismos cuando lleguemos, les dijo Kusina a las curiosas Karin y Hanabi. Poco después, Shin y su grupo llegaron a la puerta principal de Konoha. Casualmente, Nawaki y su equipo también acababan de llegar. Nawaki y Isashi eran los líderes del equipo, seguidos por varios equipos de ninjas de Kirigakure, incluido el hijo de Isashi, Neji Niga. Como Isashi no había muerto, Neji, naturalmente, no guardaba rencor hacia la familia principal Iga. Además, ya no tenía el sello del pájaro enjaulado en la frente. Se le consideraba parte de la familia principal. No esperaba que llegáramos a la misma hora, dijo Shin con una sonrisa. No habían coordinado sus horas de llegada. Fue pura coincidencia. Ay, de vuelta en Konoha. Nawaki miró hacia la puerta de la aldea, con los ojos llenos de emociones complejas. Él, que una vez soñó con convertirse en Hokage, nunca imaginó que terminaría como un ninja renegado de Konoha. La vida era realmente impredecible. De hecho, si Shin no hubiera alterado la trama, Nawaki ni siquiera habría tenido la oportunidad de convertirse en un ninja renegado. Según la historia original, el túmulo de Nawaki tendría ahora varios pies de altura. Isashi Iga fue a manejar el proceso de registro para ingresar a Konoha. Naturalmente, los ninjas de otras aldeas debían registrarse, especialmente fuera del período de los exámenes Chunin. Normalmente, los ninjas extranjeros que entraban en Konoha eran tratados como espías y potencialmente arrestados. Al entrar en Konoha, Hiruzen Sarutobi los recibió personalmente, para su sorpresa. Al ver a Isashi Iga, la expresión de Hiruzen se complicó. Isashi había sido su subordinado, y el clan Iga había desertado de Konoha. Enfrentarse a él ahora le resultaba incómodo. Shin y Nawaki no estaban presentes. Mientras tanto, Shin estaba explorando las calles de Konoha con las curiosas Karin y Hanabi. ¡Guau! A Hanabi se le hizo la boca agua al ver los puestos de comida callejera. Rápidamente tiró de la manga de Shin y señaló un puesto de takoyaki. Yo quiero eso. Si lo quieres, ve y cómpralo tú mismo. Pero no tengo dinero, Hanabi miró a Shin con lástima. Shin sonrió cálidamente, se agachó y alborotó el cabello de Hanabi. No hay problema. Si no tienes dinero, puedes empeñarte. Una chica tan guapa como tú debería valer unas monedas. Hanabi se alejó rápidamente de Shin, agarrando firmemente la mano de su hermana mayor Hinata. Hermana mayor, ¿oíste eso? Quiere que me venda. Es un tacaño. Así es, Hanabi. Es un tipo muy malo, añadió Kusina, riendo con ganas. Shin le dio un golpecito en la frente a Kusina, luego caminó hacia el puesto de takoyaki y pidió una porción para todos. No es tan bueno como el de Mikoto, pero tiene su propio sabor. Por cierto, ¿para qué querías takoyaki? Preguntó Shin, mirando a Hanabi, quien intentaba no llorar por el calor, pero se negaba a escupirlo. Después de tragarlo finalmente, Hanabi jadeó en busca de aire y le dijo a Shin. Es la primera vez que lo como. Tenía curiosidad. Hanabi no había comido takoyaki en casa y Mikoto no había preparado ninguno durante su estancia en la tierra de los remolinos. Shin miró a Hanabi con incredulidad. El takoyaki de Kirigakure era incluso más famoso que el de Konoha. ¿Cómo es que nunca lo había probado? ¡Qué rico! Quiero más. Hanabi le arrebató el takoyaki de la mano a Shin y le sacó la lengua. Hanabi, no seas grosera, reprendió Hinata suavemente a su hermana. Lo sé. En fin, al grandullón que me intimida no le importará.
Hanabi sonrió. Sin Yashi cerca, Hanabi se sentía mucho más descontrolada. ¿El grandullón del que hablas, soy yo? Preguntó Shin, con el rostro ensombrecido al mirar a Hanabi. No. Mintió Hanabi, con el corazón latiendo con fuerza. Hanabi, corre rápido. Le advirtió Kusina. Si no corría ahora, Shin la atraparía y la reprendería con todas sus fuerzas. Pero ya era demasiado tarde. Shin levantó a Hanabi. Tenía una expresión como si estuviera a punto de llorar. Shin, sé que eres una buena persona. ¿Puedes soltarme? Suplicó Hanabi con una voz dulce e infantil. Hanabi, te equivocas. No soy una buena persona. Soy un villano, de esos que se especializan en acosar a niñas, dijo Shin con una sonrisa maliciosa. No lo volveré a hacer. Dijiste eso también la última vez. ¿Y qué pasó? Shin pellizcó la mejilla de Hanabi y la soltó un momento. Parece que habrá algo emocionante más adelante. Karin tiró de la mano de Shin y señaló hacia adelante. ¿Qué emoción? Solo unos niños peleando, dijo Kusina con un puchero desdeñoso. Eran efectivamente niños peleando, o mejor dicho, a punto de pelear. Entre ellos estaban Naruto Uzumaki y Sasuke Uchiha. Vamos a echar un vistazo. Shin sonrió, tomando la mano de Karin con una mano y la de Hinata con la otra, caminando hacia el alboroto. ¿Por qué no me tomas la mano? Hanabi hizo pucheros y luego miró a Kusina. No me mires. Primero límpiate la grasa de las manos, dijo Kusina, esquivando las manos aceitosas de Hanabi. Maldita sea. Kusina Neechan, ¿tú también me odias? Hanabi, enfadada, sacó un pañuelo del bolsillo, se limpió las manos y corrió tras ellos. Espérenme. No me dejen atrás. Hanabi alcanzó a Shin y a los demás, respirando aliviada. No sabía que eras tan miedosa. ¿No sueles fingir valentía? Bromeó Kusina con Hanabi. Tenía miedo de que me dejaras atrás, hizo pucheros Hanabi. Bastardo. ¿Qué clase de matón se mete con niños pequeños? Gritó Naruto Uzumaki furioso a una figura con pintura facial y un protector de frente de la aldea de la arena. Acababa de atacar a Konohamaru, pero Sasuke Uchiha había intervenido, salvando a Konohamaru con una roca bien dirigida. Ja. Confiando en los números, Konoha. Kankuro miró con desprecio a la multitud que se reunía. ¿Qué dijiste? Naruto, enojado, impulsivamente se movió para atacar. Idiota. No causes problemas. Sakura le dio un puñetazo a Naruto en la cabeza, impidiéndole luchar contra Kankuro. Naruto gruñó frustrado. Interesante. El chico calabaza no está. Shin observó la escena divertido. No solo Gaara estaba ausente, sino que Temari tampoco estaba. Solo Kankuro estaba presente. Ya verás. Kankuro, sorprendentemente, se calmó sin que nadie tuviera que intervenir y no intensificó la pelea. No era estúpido. Sabía que estaba en Konoha y no podía actuar con tanta imprudencia. Maldita sea. ¿Quién es ese tipo? No parece un ninja de Konoha, murmuró Sakura enojada mientras Kankuro se iba. Qué lástima que no pelearan. Lo esperaba con ansias. Shin negó con la cabeza, viendo a Kankuro irse después de lanzar su amenaza. Solo son unos niños. Aunque pelearan, no sería un gran espectáculo, bostezó Kusina, expresando su aburrimiento. En realidad, no estaba aquí para verlos pelear. Quería saludar al pequeño Tanuki, pero parece que no está. ¿Pequeño Tanuki? Kusina miró a Shin, desconcertada. ¿Quién es el pequeño Tanuki? El de una cola. La trama ha cambiado, murmuró Shin para sí mismo, acariciándose la barbilla. Temari y Gaara, quienes deberían haber estado allí, estaban ausentes. Bueno, los cambios en la trama no importaban mucho. Daban igual cómo se desarrollaran las cosas, no afectarían a Shin. Además, la trama ya se había desviado bastante. Oye, Sakura, ¿qué miras? Naruto Uzumaki, olvidando por un momento su enojo, notó que Sakura Haruno estaba distraída a su lado y preguntó con preocupación. En esta etapa, Naruto todavía era el simple leal de Sakura, completamente inconsciente de que ser simple a menudo no conduce a nada. Me estás bloqueando la vista del chico guapo. Sakura golpeó a Naruto, sus ojos brillaban mientras miraba a Shin. Vaya. Alguien incluso más guapo que Sasuke. Sakura sintió como si estuviera babeando. Oye, mocoso. Aún eres joven. No mires a la gente como un pervertido. Kusina miró furiosa a Sakura Haruno. Mirar con los ojos a los demás era una cosa, pero mirar con los ojos a Shin. Aunque solo fuera una niña, Kusina seguía sintiéndose molesta. Kusina Neechan, déjamelo a mí, dijo Karin, frotándose los puños con entusiasmo. No vayamos tan lejos. No soy tan mezquina, vaciló Kusina, y luego le dijo a Karin. Oh.
Karin parecía decepcionada. Ella también se había sentido molesta antes y quería darle una lección a la chica. Ustedes tres, vengan conmigo. Órdenes del señor Hokage. En ese momento, apareció un ninja Anbu, señalando a Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha y Sakura Haruno. Al partir, los Anbu también se llevaron con Oamaru, Udon y Moeji. ¿Quién es este tipo? ¿Por qué deberíamos ir con él solo porque lo dice? Refunfuñó Naruto, molesto. Pero como el hombre mencionó las órdenes del Hokage, Naruto no pudo negarse. Sasuke, sin embargo, ignoró los gruñidos de Naruto, miró brevemente a Shin y su grupo, luego siguió al ninja Anbu de Konoha. A diferencia del despistado Naruto, Sasuke sabía más. Reconoció al legendario Anbu Black Ops. Naruto le lanzó a Shin una mirada feroz y luego arrastró a Sakura con él. Jaja, ese niño parece hostil conmigo. Shin rió entre dientes. Naruto claramente mostraba hostilidad por Sakura. ¿Por qué te ríes cuando alguien te trata con hostilidad? Hanabi miró a Shin, desconcertada. Shin miró a Hanabi sin expresión alguna. ¿Ya te limpiaste las manos con mi ropa? Hanabi inmediatamente se escondió detrás de Hinata, le sacó la lengua a Shin, luego sacó bocadillos y continuó comiendo. Deja de comer. Llorarás cuando te pongas un poco gordito. Shin le dio un golpecito a la cabecita de Hanabi. Solías decir que estaba demasiado delgada, Hanabi no pudo evitar replicar. Sí, dije que estabas muy delgada entonces. Pero mírate ahora. ¿Sigues delgada? Si sigues comiendo así, te vas a poner un poco gordita. Al oír las palabras de Shin, Hanabi, que estaba a punto de comerse más bocadillos, los dejó. Aunque tentada, decidió contenerse para no engordar. En realidad, incluso si te pusieras un poco gordito, seguirías siendo un gordito adorable, consoló Shin a Hanabi. ¿Ah, sí? ¿Te gusta eso, Shin? Kusina no pudo evitar preguntarle. No. No me gustan los tanques, ni siquiera los pequeños, afirmó Shin con absoluta honestidad. Kusina no sabía qué quería decir Shin con tanque, pero su intuición le decía que definitivamente no era un cumplido. Esos niños que se llevó el Anbu deben ser importantes. Kusina cambió de tema. El ninja Anbu claramente seguía a Naruto y su grupo. Al descubrir a Shin, los Anbu se los llevaron de inmediato. Ellos son el Jinchuriki de 9 colas, el huérfano del cuarto Hokage, el sobreviviente del clan Uchiha y el nieto de Hiruzen Sarutobi. El Jinchuriki de 9 colas debe ser ese mocoso rubio, ¿verdad? Kusina le preguntó a Shin. Correcto. Su nombre es Naruto Uzumaki. Es el Jinchuriki de 9 colas y también el huérfano del cuarto Hokage, asintió Shin a Kusina. ¿El huérfano del cuarto Hokage, eso significa que es hijo de Akiko Uzumaki? En ese caso, técnicamente era mitad Uzumaki. Está bien, no te preocupes por ellos. Sigamos explorando. Konoha aún tiene muchas delicias, dijo Shin, mirando a Hanabi con atención para ver su reacción. La expresión de Hanabi era conflictiva. Resiste. Hanabi apretó los puños. Para ser un gran ninja, hay que soportar lo que otros no pueden. Mi padre me enseñó esto. Mientras tanto, los ninjas Anbu se llevaron a Naruto y a los demás y luego liberaron a Konohamaru. Ya puedes irte. Tras decir esto, el ninja enmascarado de Anbu desapareció usando la técnica de desplazamiento corporal. ¿Se acaba de ir? Qué raro. Naruto se rascó la cabeza. El Anbu había afirmado que eran órdenes del Hokage y les había dicho que las siguieran, pero luego se escapó a mitad de camino. Naruto pensó que iban a ver al tercer Hokage. A Sasuke también le pareció extraño, pero como les habían dicho que se fueran, no se quedó mucho tiempo. Necesitaba seguir entrenando para matar a ese hombre. Aunque no había estado en casa para presenciar de primera mano la masacre de Uchiha, no disminuyó el odio de Sasuke por Itachi Uchiha. El ninja Anbu que los había guiado ya había llegado a la oficina del Hokage, informando el incidente anterior a Hiruzen Sarutobi. Era el ninja Anbu asignado para supervisar al Jinchuriki de 9 colas, Naruto Uzumaki. Todos los ninjas Anbu conocían a Shin Uzumaki prácticamente de vista. Por eso apareció y se llevó a Naruto y a los demás. Temía que Shin Uzumaki pudiera dañar al Jinchuriki. Entiendo. Continúa con tu misión. Hiruzen hizo un gesto con la mano, despidiendo al ninja Anbu para que siguiera vigilando a Naruto Uzumaki. Naruto Uzumaki, como el Jinchuriki de 9 colas, era demasiado importante. Hiruzen no podía estar tranquilo sin la vigilancia de los Anbu. Tras la partida del Anbu, Hiruzen se sumió en profundos pensamientos, con el rostro ensombrecido por la preocupación. La única persona capaz de causarle tanta angustia era Shin Uzumaki. Pasaron unos días y finalmente comenzaron los exámenes Chunin de Konoha. La primera etapa fue el examen escrito.
Hinata y Karin participaron, formaron equipo con Neji-Niga, representando a Kirigakure en este examen. Realmente no entiendo el sentido de que Hinata y Karin participen, dijo Kusina, reclinándose perezosamente contra Shin. Con su fuerza, que Hinata y Karin participarán en los exámenes Chunin fue como enviar lobos a un corral. No fue solo acoso. Fue prácticamente una masacre. Karin dominaba todas las técnicas de sellado, numerosos ninjutsus, incluyendo los de rango S, y era experta en taijutsu y genjutsu. Además, poseía el cuerpo de sabio perfecto, lo que le otorgaba una resistencia aparentemente inagotable. En cuanto a Hinata, dejando todo lo demás de lado, su Tenseigan despertado solo fue suficiente para dominar a cualquier oponente en los exámenes Chunin. En realidad, hay un punto. Los exámenes Chunin pueden implicar bajas. Es una oportunidad para que vean sangre, especialmente Hinata. Hinata había estado protegida como una flor en un invernadero. Aunque poderosa, Shin no sabía cuánta fuerza podría desplegar en una pelea real. Considéralo entrenamiento para Hinata. Sabes que es muy bondadosa. Podría dudar ante los enemigos. Más experiencia le vendrá bien. Estoy de acuerdo. Hinata es realmente muy amable. No es realmente adecuada para ser una niña, asintió Kusina. Vamos a salir. ¿A dónde vamos? Preguntó Kusina al ver a Shin levantarse y salir. A buscar a Nawaki. Quedé con él antes. Debería estar esperando en la taberna. Si no quieres venir, puedes quedarte aquí, le dijo Shin a Kusina. Claro que voy contigo. ¿Y si te encuentras con otra zorra? Necesito vigilarte. Kusina se levantó de inmediato, se acercó a Shin y se aferró a su brazo. Kusina, ¿por qué no confías en mí? Jamás buscaría a otras mujeres. ¿Cómo esperas que confíe en ti? Me tienes a mí, a Mikoto, a Tsunade, a Konan y a Meiterum. ¿Cómo voy a creerte? Kusina lo fulminó con la mirada, visiblemente celosa. Ante la pregunta de Kusina, Shin se quedó sin palabras. Sabiamente, optó por el silencio. Además, aunque confíe en ti, no puedo confiar en las mujeres de afuera. ¿Y si alguna descarada se te tira encima? Shin se fue con Kusina, y una pequeña sombra, Anabiga, los siguió. Anabi, al ver que Shin y Kusina se marchaban, los siguió de inmediato, aferrándose a la espalda de Shin como un koala que se niega a bajar. Shin no tuvo más remedio que llevarla consigo. Al llegar a la caverna, Shin encontró no solo a Nawaki sino también a Isashi Niga, Shikaku Nara, y Noichi Yamanaka y Chisaaki Michi. ¿El tío Isashi también está aquí? Preguntó Anabi, sorprendida de ver a Isashi. Bueno, miren quién está aquí, dijo Shin, sorprendido de ver a Shikaku y los demás. Después de preguntarle a Nawaki, Shin se enteró de que no era él. Nawaki conocía su condición de ninja desaparecido. Invitarlos no sería apropiado. Fue pura coincidencia que se encontraran en la taberna y decidieran sentarse juntos. Shin, tu presencia en Konoha le está dando noches de insomnio al tercer Hokage, dijo Shikaku Nara con una sonrisa irónica. Justo ayer, el tercer Hokage lo había convocado para analizar el propósito de Shin para estar en Konoha. No se podía evitar. Alguien capaz de destruir Konoha apareciendo en la aldea, ¿cómo podría Hiruzen no ser extremadamente cauteloso? Y según su análisis previo, siempre que Shin Uzumaki venía a Konoha, solía traer problemas. Sus noches de insomnio no tienen nada que ver conmigo. Ya que estamos todos aquí, ¿qué tal si bebemos hasta caer rendidos? Sugirió Shin. Olvídalo, Shikaku Nara agitó las manos rápidamente. No era que no quisiera, pero Shikaku le tenía miedo a su esposa. Por cierto, Shin, me invitaste a salir. ¿Qué pasa? Nawaki miró a Shin. Sí, Shin le había pedido a Nawaki que se reuniera con él. Claro que sí. Quería hacerte una pregunta, pero no sé si te conviene. ¿Qué te molesta? Solo pregúntame. Shin era prácticamente su cuñado. Nawaki sentía que no tenía nada que ocultar. No le ocultaría nada. Quería preguntarte, Nawaki, ¿tienes novia ahora? Tsunade le había preguntado a Shin sobre esto antes, así que ahora Shin estaba investigando. Después de que Shin preguntó, la expresión de Nawaki se congeló instantáneamente. Al ver la cara increíblemente rígida de Nawaki, Shin ya adivinó la respuesta. Nawaki, no me digas que todavía no tienes novia. Tuve una antes. Pero mi negocio no quebró. Así que, se fue, dijo Nawaki con tristeza. No sabía que fueras tan trágico. Shin sintió que acababa de reabrir las viejas heridas de Nawaki. ¿Estás seguro de que no estás fingiendo que tenías novia? Kusina le preguntó a Nawaki con sospecha. No, el rostro de Nawaki mostró un destello de pánico después de ser expuesto. Atrapado.
Kusina había preguntado casualmente por sospecha, pero al ver la reacción de Nawaki, supo que había dado en el blanco. Vaya, Nawaki, casi hasta yo te creía ahora mismo. ¿No sería vergonzoso si lo supieran? Preguntó Nawaki, rascándose la cabeza, incómodo. ¿Crees que mentir sobre la huida de tu novia no es vergonzoso? Dijo Inoichi Yamanaka, conteniendo la risa. No creo que haya nada más vergonzoso que no tener novia, dijo Nawaki en voz baja. Al mismo tiempo, Nawaki se sentía fatal. Parecía ser el único soltero allí. Todos los demás estaban casados y tenían una vida estable. Pensar en ello lo deprimía. No era que Nawaki no hubiera pensado en buscar novia, sino que, debido a sus problemas de personalidad, siempre se sentía incómodo con las mujeres, demasiado susceptible. Por eso seguía soltero. ¿No quieres encontrar a alguien? Tsunade me pidió que lo mencionara. El futuro del clan Senju depende de ti. No lo he pensado por ahora. Creo que estar solo es bastante cómodo. Y me he acostumbrado a vivir solo. De repente, encontrar a alguien ahora sería un lío. Nawaki sintió que ya estaba acostumbrado. Ya no importaba si encontraba novia o no. Al ver la actitud indiferente de Nawaki, Shin sintió que estaba destinado a estar soltero toda la vida. Si Tsunade lo supiera, probablemente lo golpearía hasta dejarlo sin sentido. Isashi Iga y los demás no pudieron evitar intercambiar miradas. Si Nawaki seguía así, probablemente estaría soltero para siempre. Después de todo, Nawaki ya no era joven. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.